Adrián Solís tenía 31 años y una extraña costumbre de tomar decisiones importantes cuando estaba cansado. La primera fue dejar la Tierra superpoblada a los 20, siguiendo a su madre y a su padre hasta un planeta de frontera llamado Lunara 9, convencido por folletos que prometían cielos abiertos y nuevas oportunidades. La segunda fue especializarse en biotecnología agrícola. Sonaba heroico hasta que descubrió que el trabajo real consistía en convencer a supervisores burocráticos de que las plantas no crecían solo con simulaciones de luz barata y discursos optimistas. La tercera decisión fue marcar una casilla en un formulario 6 meses atrás, dispuesto a aceptar vínculos culturales tradicionales. Adrián no lo había hecho por valentía, sino por agotamiento. Su vida sentimental era una colección de citas incómodas y silencios largos. Pensó, quizá con demasiada fe, que un sistema de emparejamiento alienígena podría tener mejor criterio que él. Ahora iba sentado en una cápsula de transporte que claramente no se dirigía al centro comunitario indicado en el programa. Ese detalle empezó a preocuparlo cuando los edificios dejaron de parecer prácticos y comenzaron a parecer orgullosos. Tranquilo, dijo Irene, su enlace cultural, desde el asiento contiguo. Sus orejas altas y flexibles se movieron de una forma que Adrián ya reconocía como diversión mal disimulada. Es un lugar muy respetado. Irene llevaba 3 días asignado a él. En teoría, estaba allí para explicarle las costumbres matrimoniales del pueblo avari. En la práctica, eso había incluido demasiados juegos de palabras sobre unión, raíces compartidas y compatibilidad biológica. Adrián había aprendido a sentir y no entrar en pánico. O al menos intentarlo. ¿Cuándo dices respetado?, preguntó Adrián, ajustándose la chaqueta por tercera vez, ¿te refieres a antiguo y acogedor? ¿O a algo excesivo? La cápsula avanzaba y la ciudad cambiaba. Dejaron atrás el distrito humano, recto y funcional. Aquí las torres parecían crecer en lugar de construirse. Algunas giraban lentamente. Otras desaparecían en nubes que podían ser decoración o clima artificial. La luz de los 2 soles se reflejaba en colores que Adrián no sabía nombrar, y eso le apretó el pecho de una forma incómoda. No era miedo. Era distancia. Define excesivo, respondió Irene con calma sospechosa. Adrián apoyó la mano sobre el estuche térmico que llevaba en el regazo. Dentro había una flor híbrida. Le había tomado casi 4 meses crear algo estable mezclando una rosa terrestre con una especie luminosa de lunara. No debía funcionar, pero lo hizo. Era su talento, hacer que lo imposible creciera. Se suponía que era un regalo sencillo, personal. Ahora temía que pareciera un juguete infantil. La cápsula descendió. No por movimiento, sino por contexto, el estómago de Adrián se hundió. Estaban entrando en un complejo claramente ceremonial. Guardias con armaduras antiguas y campos de energía visibles vigilaban avenidas amplias. Todo estaba calculado, medido, coreografiado. Esto no es correcto, murmuró. Debe haber un error. Yo no pertenezco aquí. Optimizo nutrientes. Discuto con hongos. El sistema no se equivoca, dijo Irene, esta vez con un tono más suave. Respira. La cápsula aterrizó sin ruido. Las puertas se abrieron y caminaron por un pasillo que no parecía pasillo. Las paredes cambiaban lentamente, como si respiraran. Los patrones recordaban a divisiones celulares vistas desde un microscopio. Hermoso. Incomprensible. Había personas por todas partes. Humanos con trajes formales. Avari con vestimentas que parecían hechas de luz sólida. Todos parecían saber exactamente cómo moverse. Adrián no. Entraron en un salón inmenso. El techo estaba tan alto que dejaba de ser techo y se volvía idea. Plataformas flotaban alrededor. El suelo reflejaba constelaciones que cambiaban con cada paso. Y en el centro, frente a un altar que vibraba suavemente, estaba ella. Era Avari. Sus orejas se elevaban como una corona natural. Su piel no era pálida, era luminosa, como si la luz hubiera decidido quedarse. Su cabello dorado capturaba el brillo del altar. Llevaba una corona que Adrián reconoció de transmisiones oficiales, monedas y documentos que había firmado sin pensar demasiado. No, susurró.
No puede ser. Te presento a la soberana Alenya Virel, dijo Irene, claramente disfrutando el momento. La reina giró la cabeza y lo miró. Sus ojos dorados mostraban algo inesperado. Nervios. La flor en el estuche eligió ese momento para abrirse por completo, brillando suavemente. Adrián no sabía si reír o desaparecer. La ceremonia pasó como un sueño mal sincronizado. Palabras sobre unión entre pueblos. Respuestas que dio sin recordar haberlas pensado. En algún momento abrió el estuche y ofreció la flor. Alenya la tomó con cuidado. Sus manos temblaron apenas. Es viva, dijo en voz baja. Gracias. Y luego, sin transición clara, estaban unidos. Los aplausos llenaron el salón. Adrián pensó, con una lógica extraña, que al menos sus padres no podrían decir que no había llegado lejos. El banquete fue peor. Platos cambiantes. Utensilios desconocidos. Dignatarios observándolo comer. Un noble avari quiso hablar de comercio interestelar. Un embajador humano le hizo preguntas con sonrisas calculadas. Las plantas son más fáciles, dijo Adrián en algún momento. No conspiran. Irene casi se atragantó. La reina, mientras tanto, se movía entre conversaciones con una gracia entrenada desde la infancia. Militar, política, religión. Todo fluía. Adrián la observó y pensó, no sin ironía, que solo había querido una vida tranquila cultivando cosas. Y ahora estaba casado con alguien que gobernaba sistemas estelares. Aburrido habría sido mucho mejor. Adrián la observaba mientras intentaba mantener conversaciones que no entendía del todo y pensó que había algo profundamente solitario en ella. Estaba rodeada de gente, siempre tocada, siempre vista, y aún así parecía aislada, como si hubiera una pared invisible alrededor. Apenas probó la comida. Adrián lo notó aunque intentó no hacerlo. Había decidido no analizarla demasiado, pero ese detalle se le quedó grabado. Cada pocos minutos alguien distinto se acercaba. Algunos se inclinaban, otros tocaban el suelo con la mano, otros hacían gestos que Adrián no sabía interpretar. Ella respondía siempre con la medida exacta, ni fría ni cercana, ni distante ni íntima. Sonreía, reía cuando correspondía, apoyaba la mano en un brazo, inclinaba la cabeza. Todo parecía real. Todo podía ser práctica. ¿No te importa la comida?, preguntó Adrián en un breve espacio sin visitantes, y de inmediato se arrepintió. No estaba seguro de si uno debía comentar los hábitos alimenticios de una reina. Ella lo miró y, por un segundo, la expresión perfecta se rompió. Cuando estoy nerviosa no como, admitió en voz muy baja. Es un problema en cenas oficiales. ¿Y por qué estaría nerviosa alguien como tú?, preguntó él, más curioso que incrédulo. Lo consideró una pequeña victoria social. Por todo, respondió ella, casi inaudible. Entonces se giró hacia otra persona, una funcionaria preocupada por rutas comerciales, y volvió a ser impecable. La noche se alargó. Adrián sentía la cara tensa de tanto sonreír. Había perdido la cuenta de cuántos nombres escuchó, cuántos títulos debía recordar, cuántas corrientes políticas había rozado sin entender. Irene se inclinó hacia él. Lo estás haciendo sorprendentemente bien para alguien que descubrió hoy que se casó con la soberana del sistema. Estoy disociado, susurró Adrián. Todo esto le está pasando a otra persona que se parece a mí. Un método clásico, dijo Irene con simpatía. Muy usado. ¿Cuánto falta para que termine esto? 2 horas más. Luego la ceremonia de cierre. Después, acompañarlos a los aposentos. Y luego otras cosas. ¿Otras cosas? El matrimonio avari es muy ritual, explicó. Nos conecta con la historia. Y, además, es excelente para la diplomacia. Hoy se cerraron 6 acuerdos comerciales entre platos. Adrián miró la mesa principal y pensó que su idea de una boda incluía pastel y quizá 20 personas. La diferencia entre lo esperado y lo real era tan grande que casi resultaba graciosa. Casi. La cena terminó al fin. Hubo palabras formales en varios idiomas,
inclinaciones sincronizadas y luego caminaron juntos por largos pasillos. La gente se inclinaba ante ellos. Ante él. Adrián Solís, que había pedido un crédito para pagar su traje y había inundado un módulo agrícola el mes pasado por error. Los condujeron a los aposentos reales. Las puertas se cerraron con un sonido suave, y el palacio quedó en silencio. Un silencio tan repentino que dolía. Alenya se quitó la corona y la dejó sobre una mesa como quien deja un objeto pesado después de un día largo. Sin ella parecía más joven. Más cansada. Sus hombros se relajaron. Tú no lo sabías, dijo. No era exactamente una pregunta. Adrián rió, al borde de lo histérico. Yo ajusto sistemas de riego. Discutí media hora sobre algas la semana pasada. Pensé que iba a conocer a alguien normal. No, a ti. Ella caminó hacia una ventana enorme. Entré al programa sin títulos. Solo datos. Quería que me eligieran sin la corona. ¿Por qué? Porque me han pedido matrimonio miles de veces, respondió como si leyera un informe. Por poder, por comercio, por imagen. Nadie ve a la persona. Adrián se sentó, intentando procesarlo. La mañana siguiente despertó en una cama demasiado grande. El recuerdo lo golpeó de inmediato. Se había casado con una reina. Una voz suave llenó la habitación. Buenos días, príncipe consorte. Su agenda comienza en 45 minutos. ¿Tengo agenda? Todos la tienen. No estoy listo. El protocolo indica que puede ignorarla durante su primera semana. Gracias, murmuró. Encontró el desayuno siguiendo el olor a café. Alenya ya estaba allí, con ropa sencilla, leyendo datos. ¿Te perdiste? Preguntó con una leve sonrisa. 2 veces. Terminé en una sala con cojines flotantes. Son relajantes, dijo. Una vez que dejas de pensar en la física. Hablaron de sueños raros. Ella sonrió de verdad por primera vez. Hoy te reunirás con Irene, dijo. Te ayudará. ¿Y tú? Tengo reuniones, respondió automáticamente. Importantes. Eso suena necesario, dijo Adrián. No divertido, pero importante. Ella lo miró distinto. Irene llegó con energía. Bienvenido a tu nueva vida, anunció. Empezaremos con lo básico. Como atravesar puertas. Sé usar puertas. No como consorte real. El día fue una avalancha. Oficinas, jardines imposibles, bibliotecas eternas. Una oficina para él. ¿Trabajar en qué? Preguntó Adrián. En hacer crecer cosas, respondió Irene. Eso también es gobernar. Más reuniones. Seguridad. Protocolos. Comprar fruta ahora era un asunto serio. Por la tarde intentó volver a su antiguo trabajo. No funcionó. Todo había cambiado. Regresó a los aposentos sintiéndose fuera de lugar. Irene lo encontró en un cojín flotante. Día difícil. Ya no encajo en ningún sitio. Irene le entregó un chip. La reina pidió que te diera esto. Adrián lo activó. Aparecieron imágenes nocturnas de los jardines del palacio. Grabadas horas después de que él se durmiera. Y la historia se detiene ahí. En las grabaciones, Alenya caminaba sola entre plantas que emitían una luz suave. No llevaba corona. Tampoco las túnicas ceremoniales. Vestía ropa simple, cómoda. Se sentó en un banco y no hizo nada más. No gobernó. No sonrió por obligación. No fue perfecta. Solo fue una mujer cansada en un jardín silencioso. Va allí casi todas las noches, dijo Irene en voz baja. Es el único lugar donde no tiene que ser reina. Quería que lo vieras. Para que supieras que no eres el único que se siente fuera de lugar. Adrián observó el bucle de imágenes una y otra vez. Ese momento privado no se sentía como una confesión, sino como un gesto de confianza. Comprendió algo importante,
Los dos estaban atrapados por circunstancias que no eligieron. Ella no había decidido nacer con una corona. Él no había pedido ser emparejado con alguien así. Pero ambos estaban allí. Y quizá eso ya significaba algo. Esa misma noche, Adrián fue al jardín. Ella estaba sentada en el mismo banco, rodeada de flores que brillaban en tonos azules y plateados. Levantó la vista al verlo, sorprendida. «Espero que no te moleste», dijo él. «Irene me dijo que podía venir». Alenya se movió un poco. «Claro que puedes». Se sentaron en silencio. La ciudad murmuraba a lo lejos. «Hoy aprendí», dijo Adrián al fin, «que existen 73 formas correctas de entrar a una habitación. Que comprar fruta ahora es un asunto de seguridad. Y que tengo una oficina sin saber para qué sirve». Ella sonrió apenas. «Hoy aprobé decisiones que alimentarán a millones, aunque no a todos. Autoricé acciones militares que protegerán rutas comerciales, pero costarán vidas. Y firmé una reforma educativa que medio consejo odia». «Las algas me hacían sentir así», dijo Adrián. «No importa lo que hicieras, siempre encontraban la forma de salirse de control». Ella rió. Una risa real. «¿Acabas de comparar gobernar sistemas estelares con algas?» «Las algas tienen menos política», respondió. «Pero la idea es parecida». 3 semanas después, Adrián empezaba a sentir que tenía un ritmo cuando llegó el golpe. El anuncio apareció en todas las redes del sistema al mismo tiempo. No fue casualidad. Irene entró a su oficina con las orejas pegadas a la cabeza. «Tenemos un problema», dijo. «La concordancia tradicional está impugnando la validez de tu matrimonio». El argumento era claro, Alenya había ocultado su identidad. Adrián no había podido dar consentimiento informado. El matrimonio debía anularse. «Dicen que me engañó», dijo Adrián despacio. «Dicen que te están protegiendo». Las audiencias comenzarían en 4 días. Todo sería público. Adrián encontró a Alenya rodeada de asesores. Cuando quedaron solos, ella se derrumbó. «Lo siento», dijo. «Sabía que esto podía pasar. Oculté quién era porque quería ser elegida como persona. Pero entiendo el argumento». «¿Tienen razón legalmente?» «Tal vez». La presión política era enorme. Mantener el matrimonio era conveniente. Anularlo también lo era, para otros. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, preparación y titulares crueles. La historia de Adrián fue diseccionada por desconocidos. Él y Alenya apenas se veían. La sala de audiencias era intimidante. Ella se sentó con su equipo. Él, separado. La concordancia presentó su caso con precisión. Mostraron su sorpresa en la ceremonia. Sus errores. Su incomodidad. Todo era cierto. Cuando Adrián testificó, respiró hondo. «Me sorprendió la corona», dijo. «No la persona». El abogado sonrió con amabilidad calculada. «¿No merecía saber que se casaba con una soberana?» «El sistema no me emparejó con una soberana», respondió Adrián. «Me emparejó con Alenya». Habló de su trabajo. De crecer cosas donde no deberían crecer. De adaptación. «Esto ha sido difícil», admitió. «Pero no fue engaño. Fue ajuste». Luego testificó Alenya. Admitió todo. Incluso dijo que aceptaría la anulación si él se sentía atrapado. «Prefiero perder a mi esposo», dijo, «que retenerlo sin su voluntad». Los jueces deliberaron durante días. Esa espera fue lo peor. Una noche, Adrián la encontró observando la flor híbrida. «Si lo anulan», dijo ella, «el programa podría terminar. Las relaciones entre mundos se dañarán». «Entonces hay presión para seguir casados», respondió él. «Incluso si somos infelices». Ella asintió, con lágrimas. Adrián se acercó. «Olvidemos la política un momento. Olvidemos la corona. Si nos hubiéramos conocido de otra forma, ¿te quedarías conmigo?» Ella tardó en responder. «Sí»,
Yo también. A la mañana siguiente llegó el veredicto. El matrimonio seguía siendo válido. El sistema debía mejorar. Nadie quedó completamente satisfecho. Al salir, Irene los interceptó. Eso fue más intenso que la mayoría de las lunas de miel. Alenya tomó la mano de Adrián. Ya con la corona puesta, pero con algo distinto en el rostro. ¿Y ahora? Preguntó ella más tarde, en el jardín. Adrián miró las flores luminosas. Seguimos creciendo, dijo. Adaptándonos. Como esa flor. Ella sonrió. Y ahí se detiene esta parte de la historia. El veredicto no cambió el mundo de inmediato. Eso fue lo primero que Adrián notó. No hubo celebraciones espontáneas ni cielos iluminados por fuegos artificiales. No hubo discursos históricos ni transmisiones interminables repitiendo frases grandilocuentes. El sistema siguió funcionando. Las naves despegaron. Los mercados abrieron. Las colonias siguieron necesitando agua, comida y energía. Pero algo había cambiado igual. Durante los días que siguieron al juicio, Adrián comenzó a entender que las grandes transformaciones rara vez se sienten como un golpe. Se parecen más a una grieta lenta. Silenciosa. Una que no se nota hasta que te detienes a mirar. Alenya volvió a su agenda completa. Consejos. Reuniones. Informes de seguridad. Delegaciones extranjeras. La corona estaba de nuevo sobre su cabeza cada mañana, perfectamente colocada. Adrián, por su parte, fue integrado oficialmente al protocolo como consorte, con un rol todavía poco definido y demasiadas opiniones externas sobre lo que debía o no debía ser. Los medios dejaron de hablar del juicio para empezar a hablar de expectativas. ¿Sería Adrián una figura simbólica? ¿Un embajador humano? ¿Un error corregido a medias? Él evitó leer todo eso. Aprendió rápido que sobrevivir en el palacio requería seleccionar cuidadosamente qué voces dejar entrar. Así que se enfocó en lo que sí entendía. Las plantas. Pidió acceso completo a los jardines internos y a los sistemas de cultivo del palacio. Al principio hubo resistencia. Algunos asesores no veían apropiado que el consorte pasara horas con las manos en la tierra en lugar de asistir a eventos sociales. Pero Alenya lo respaldó sin dudar. Déjenlo trabajar, dijo en una reunión. Crecer cosas también es gobernar. Así, Adrián empezó a transformar pequeños espacios olvidados del complejo real. Ajustó sistemas de riego. Introdujo especies resistentes. Combinó flora de distintos mundos. No como símbolo político, sino porque era lo que sabía hacer. Y la vida respondió. Los jardines comenzaron a cambiar. No de forma espectacular, sino constante. Nuevas flores aparecieron. Algunas se adaptaron mejor de lo esperado. Otras murieron, y Adrián tomó nota sin dramatismo. No todo crece. Eso también es parte del proceso. Alenya empezó a visitarlo allí cuando podía. A veces se quedaba de pie observando en silencio. Otras se sentaba en un banco cercano, sin corona, sin asesores. Con el tiempo, hablaron menos de política y más de cosas pequeñas. De recuerdos de infancia. De miedos que nunca se decían en voz alta. De la extraña culpa que ambos sentían por haber encontrado algo bueno en medio de una situación tan caótica. No fue romántico al estilo de los relatos oficiales. Fue lento. Torpe. Humano. Hubo discusiones. Algunas fuertes. Adrián se frustraba con los límites. Con no poder salir solo. Con no poder visitar su antigua instalación sin causar incomodidad. Alenya se tensaba cuando sentía que él minimizaba el peso de sus decisiones. Cuando hablaba de irse, algún día, sin entender que para ella no existía esa opción. Una noche discutieron en el jardín. Tú puedes elegir desaparecer, dijo ella, cansada. Yo no. No quiero desaparecer, respondió él. Solo quiero existir sin que todo sea una declaración. El silencio que siguió fue pesado. Pero no se rompió. Aprendieron algo importante esa noche:
el conflicto no era una amenaza. Era una señal de que estaban siendo honestos. Con el tiempo, construyeron rutinas. Desayunos juntos cuando coincidían. Caminatas cortas por los jardines al anochecer. Conversaciones breves antes de dormir, incluso en los días más largos. No siempre tenían soluciones. Pero se escuchaban. Y eso empezó a notarse afuera. No en titulares. En detalles. Alenya comenzó a delegar más. No porque Adrián se lo pidiera, sino porque verlo trabajar con paciencia le recordó que no todo requería control absoluto. Adrián, por su parte, empezó a comprender la carga invisible que ella llevaba. No solo decisiones, sino expectativas heredadas, tradiciones rígidas, siglos de historia apoyados sobre una sola persona. Un año después del juicio, Alenya anunció una reforma pequeña pero simbólica. El programa de emparejamiento cultural sería abierto a todos los ciudadanos, sin excepciones, con protocolos claros de identidad y acompañamiento psicológico. No como concesión política, sino como declaración de valores. Nadie debería elegir entre su deber y su humanidad, dijo en el comunicado. No mencionó a Adrián. No hizo falta. La flor híbrida seguía creciendo. Había sido trasladada al centro de uno de los jardines principales, no como reliquia del matrimonio, sino como proyecto vivo. Adrián la cuidaba con atención, pero ya no era solo suya. Botánicos avari y humanos colaboraban con él, aprendiendo, probando, equivocándose. La flor cambió con el tiempo. Se volvió más resistente. Menos luminosa en algunos momentos, más intensa en otros. Como si respondiera al entorno emocional tanto como al físico. Una tarde, mientras ajustaban un sistema de luz, Alenya se acercó y la observó. Nunca pensé que algo así pudiera existir, dijo. Yo tampoco, respondió Adrián. Por eso seguí intentándolo. Ella lo miró con una sonrisa suave. Eso también nos describe bastante bien. No todo fue fácil después de eso. Hubo crisis. Protestas. Tensiones diplomáticas. Momentos en los que Adrián volvió a sentirse pequeño frente a la escala de todo. Momentos en los que Alenya dudó de sí misma más de lo que jamás admitiría en público. Pero ya no estaban solos en eso. Aprendieron a apoyarse sin desaparecer el uno dentro del otro. A ser socios sin perder identidad. A entender que amar no significaba resolverlo todo, sino quedarse incluso cuando no había respuestas claras. La ciudad siguió brillando por las noches. El palacio siguió siendo grande, complicado, lleno de reglas absurdas. Pero dentro de ese espacio, dos personas que nunca se habrían elegido en circunstancias normales estaban construyendo algo real. No perfecto. No legendario. Genuino. Una noche, mucho después, Adrián y Alenya se sentaron en el mismo banco del jardín donde todo había empezado. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de pronto. Adrián pensó en la vida que había dejado atrás. En la simpleza. En las discusiones con algas. En la paz de no ser observado. Pensó también en las mañanas compartidas. En la risa inesperada. En la forma en que ella lo miraba cuando bajaba la guardia. No, dijo con calma. Me asusté. Me perdí. Pero no me arrepiento. Ella asintió. Yo tampoco. Las flores brillaron suavemente a su alrededor. No como un símbolo grandioso. Solo como vida que, contra todo pronóstico, había decidido crecer.